Ya entrando en la temática que tenemos, en esta segunda parte vamos a hacer un rápido repaso de algunas de las preguntas que me hicieron la semana pasada todavía en la primera parte, tratando de aclararlas un poco más a esas preguntas y dejar a todos satisfechos con las respuestas, o por lo menos aclararlas en todo lo posible. Una de esas preguntas era cómo regular el equipo para ordeñar búfalas, e inclusive me decían que en Venezuela se recomendaba la fase de masaje más amplia. Yo entiendo, y no lo puse acá, un grafiquito que tengo donde se aclara que la fase de masaje amplia o más amplia en los bovinos, especialmente en las vacas, no nos va a mejorar para nada. Inclusive en teoría nos puede hacer más lento en el ordeño. Si tengo una búfala que tiene un esfínter un poco más rígido, donde el flujo de leche es menor, voy en contra de la corriente. Si alargo el masaje acorto el ordeño neto, la fase B, por consecuencia voy a hacer cada vez más lento el ordeño, y lo que se busca es que el ordeño no sea lento. Por lo tanto, lo que voy a recomendar o voy a decir es lo siguiente, que las vacas y las búfalas van a tener los mismos conceptos de ordeño. Nivel de vacío regulado según la altura de equipo, empecemos por ahí. Similares regulaciones de niveles de vacío de pulsaciones por minuto. Con respecto al nivel de vacío, la rusticidad de las búfalas tal vez pueda soportar mayores niveles de vacío. Ustedes ya, los que me escucharon la otra vez y tal vez me hayan escuchado en alguna otra ocasión o leído en alguna parte, van a ver que soy un firme defensor de bajar los niveles de vacío para no agredir a los pezones. No tengo experiencia en el trabajo con búfalas, sé que son más rústicas, pero creo que no se trataría de evitar de agredir ese pezón con mayores niveles de vacío para ordeñar más rápido, pero sí buscaría ordeñar más rápido, lo más rápido posible, con una fase B amplia del 50% o más y una fase D mínima de 150 a 200 milisegundos, tal vez alrededor de 200 milisegundos por una cuestión de seguridad, por cualquier problema que tengamos en los ingresos de aire al sistema de pulsados, y para no acortar tanto esa fase y correr riesgos, dejarla en alrededor de 200 milisegundos, que sería el 20% de 60 pulsaciones. Con eso vamos a lograr optimizar la velocidad de ordeño y con un alto margen de seguridad de no castigar o dañar el pezón. Repito, reitero y lo voy a seguir diciendo, y lo vamos a ver creo más adelante. Bajos niveles de vacío no significan pérdida de tiempo en la velocidad de ordeño. Sí, lo que nos va a hacer ganar velocidad de ordeño es una fase B amplia. Y una fase B amplia tiene un límite, que es el límite de no acortar la fase de D o fase de masaje neto. Otra pregunta era la frecuencia y relación ordeño-masaje de pulsado para caprinos. Tampoco tengo experiencia. Una sola vez he visto ordeñar cabras con ordeño mecánico, pero la bibliografía dice de 90 a 120 pulsaciones por minuto, y donde la relación ordeño-masaje es de 60 a 40, y a veces puede ser, o sea, acá también lo de la relación ordeño-masaje tendría que investigarlo un poco más, porque siempre entiendo que a más velocidad de ordeño, menos tiempo de conectada la pezonera con el pezón. Entonces, cuanto menos relación hay entre el equipo y la ubre, el pezón, menos problemas sanitarios podemos tener. El nivel de vacío en colector también se habla de 38 a 40 kPa, pero para mí sería todo motivo de investigación, más que de investigación, de trabajo de campo y de seguimiento. Igual con estos parámetros, si hay gente que los recomienda, seguramente se va a trabajar bien. Bien, yendo al... otra pregunta que me hicieron en la clase anterior, aunque este tema lo tocamos,
era cómo era todos los pasos de un chequeo estático. Acá están un poco resumidos, pero el protocolo ISO o IRAM para Argentina tiene una serie de pasos que en la mayoría de los equipos de chequeo ya los mismos están ordenados para simplificar todo el trabajo, pero en mi caso particular lo he hecho durante años sin el protocolo incorporado en el equipo de chequeo, o sea que sabía bastante fehacientemente sabía la rutina de chequeo o los pasos que debíamos hacer. El primer paso que se suele hacer es observar el nivel de vacío en el bacómetro, compararlo con el nivel de vacío del equipo. Si tengo un equipo que me graba la información, la voy grabando. Si no tengo equipo para grabar, debo ir tomando nota de lo mismo. Luego se toma el nivel de vacío en distintos puntos del equipo, VM cerca del sistema de leche, VR cerca del regulador de vacío, BP cerca bomba de vacío. Se hace la prueba de características de caída y colocación de pezoneras. Se mide la reserva efectiva, la reserva de manual, el consumo del regulador de vacío. Otro paso es medir el rendimiento de la bomba de vacío. Aquí pueden estar un poquito desordenados porque lo sinteticé, pero un paso es medir la bomba de vacío al nivel de vacío cerca de bomba, en BP, a 50 kPa y medirle las RPM a la bomba de vacío, las revoluciones por minuto. Luego tenemos la medición del sistema de pulsado, que se miden todos los pulsadores o repetidores de pulsado, tanto frecuencia como relación ordeño-masaje. Hay algunos pasos más en la rutina de chequeo, que es medir los consumos del sistema de leche, los consumos del sistema de vacío, el flujo en tubo largo de leche, la pérdida de colectores, pero como les digo, aquí sinteticé los pasos más importantes. Si alguien hace todas estas mediciones, tiene un 90 y pico % del equipo chequeado y puede sacar muy buenas conclusiones de cómo está funcionando. Esto que les menciono más abajo no está en el protocolo, pero obviamente que al efectuarse un chequeo debemos observar básicamente el estado de pezoneras del equipo, revisar el estado de los tubos largos de leche y otros elementos de goma, y también nunca está de más pegarle una miradita al estado general de higiene del equipo, que puede ser en lugares de rápido acceso o si tenemos alguna duda empezamos a desarmar algunas partes del equipo, como acá que se ha desarmado la tubería de leche y se está tratando de ver cómo está interiormente. Esto es el protocolo ISO. Esto luego lleva a que se confeccione una planilla de chequeo. Esa planilla de chequeo se le entrega al propietario, al encargado, al veterinario, quien esté responsable de calidad de leche, y ante la problemática se deriva a quien es el responsable del servicio mecánico para hacer los ajustes, las reparaciones y los cambios necesarios según lo que salió en el chequeo ISO-IRAM efectuado. Otra pregunta era ¿qué comprendía un servicio de mantenimiento? O traté de sintetizar preguntas varias preguntas donde más o menos se preguntaban cuestiones similares, y siempre digo que para hacer un buen servicio, un buen mantenimiento de equipo de ordeño, primero se debería hacer un chequeo del equipo. Quien va a hacer el servicio debería chequear, por lo menos midiendo lo básico, el nivel de vacío, la reserva efectiva, sistema de pulsado, bomba de vacío si tiene alguna duda, porque en función a eso vamos a saber cómo está funcionando el equipo. Si no se mide, no sabemos cómo funciona. Debemos tomar nota de los problemas que podemos llegar a observar, además de los que medimos. O sea, medimos, observamos, anotamos y luego procedemos a hacer el service, que comprendería un servicio mecánico de mantenimiento preventivo. La bomba de vacío, revisar sistema de lubricación, revisar la tensión de las correas, repararla si fuese necesario, no repararla por las dudas, sino realmente si se ha comprobado que ha perdido rendimiento o que tiene un sonido anormal, que pasa algo raro. El regulador de vacío, limpieza interior, limpieza de filtros, recambios de partes si es necesario. Los pulsadores, limpieza interior, limpieza de filtros, también recambio de partes según los que vimos en el chequeo previo.
Todo lo que es bomba de leche se la revisa, tiene empaquetadura, tiene paleta, tiene diafragma según el modelo que sea, cambiar, ajustar lo necesario. Los colectores, donde fundamentalmente vamos a ver que no tengan pérdidas. Acá tiene una parte con un elemento bastante importante a mi juicio, que es la llave de cierre de vacío, que la misma debemos comprobar, que cierre efectivamente el vacío y que no tenga pérdidas. Entonces, ante cualquier problemática que encontremos, que no cierra efectivamente, que tiene pérdida, que no asienta bien, debemos hacer los cambios de caso. Los retiradores automáticos de pezoneras, revisaremos las sogas, los cilindros, las válvulas, diafragma, cambiaremos lo necesario, chequearemos de que realmente estén cortando con efectividad el vacío y retirando como corresponde. Revisar y cambiar los elementos de goma deteriorados, guarniciones, uniones, codos. Cambios de tubos largos de leche y de pulsado, tubos cortos de pulsado, según el estado y cómo estén en los tiempos de recambio. Y cambio de pezoneras, que puede ser según estado y tiempo de uso. Siempre digo que debemos ver la fecha del último recambio y el tiempo de uso es más importante que el estado. Porque normalmente cuando se determina que la pezonera ya está en fecha de cambio, debe estar todavía observarse en buenas condiciones. Y la vamos a cambiar con una pezonera ópticamente en buen estado. Si la pezonera ya está en mal estado, acá puse algo grosero, ya está rota. Pero si una pezonera está en mal estado en la fecha que corresponde el cambio, es porque su calidad era mala desde el inicio. Y si la pezonera la vamos a cambiar por encontrarse en mal estado, es porque hemos sobrepasado la fecha de recambio de pezonera. Por eso insisto en que debemos trabajar viendo el tiempo de uso. Si tengo que cambiarla cada 2500, digamos un máximo de 3000 ordeños, cuando llegó esa fecha se cambia. Si la pezonera se la ve bien, se la cambia lo mismo. Y si el estado está malo a los 2500 ordeños, es porque ya era una pezonera de regular a mala calidad desde el inicio. O sea, es para no volver a utilizarlo o comprarlo. Bien, entre las preguntas que me hicieron, una era ¿cuál era el tiempo ideal de duración del ordeño de una vaca? La vaca, si está bien estimulada, tiene una rápida bajada de leche. Entonces ya prácticamente se empieza a ordeñar sola, o sea, ella está colaborando con el ordeño mecánico. Si nosotros tenemos las pezoneras colocadas mientras haya flujo de leche, el tiempo va a depender de la velocidad del flujo de leche que tenemos. Hagamos un ejercicio simple. Una vaca que da 20 litros diarios en 2 ordeños, un ordeño nos está dando 10 litros. Si tiene un flujo de 3 litros de leche por minuto, en 3 minutos y medio, 4 minutos va a estar ordeñada. Todo lo que las pezoneras estén colocadas sin flujo de leche es sobreordeño. O sea, esta foto que ven acá es una vaca sobreordeñada. Lo ven en el estado de flacidez que ya tiene los cuartos, acá no tenemos leche. ¿Ven el colector este? No tenemos leche. Si esto pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, estamos en sobreordeño. Si la vaca se ordeñó en 4 minutos, pero no retiramos las pezoneras, que tenga las pezoneras 7 minutos puestas, no significa que es una vaca que va a demorar 7 minutos, sino que va a demorar 4 minutos más 3 de sobreordeño que no deberían existir. Y aquí se los muestro en esta gráfica, que es una gráfica real de un trabajo que hice hace pocos días. Si no me equivoco, lo hice ayer. Acá tenemos, vamos a mirar la gráfica azul, porque son 2 vacas, pero la roja dejémosla de lado. La gráfica azul en flujo máximo, esta vaca en 2 minutos y segundos está ordeñada. Cuando sube la gráfica, que significa que subió el nivel de vacío, es porque ya no tenemos flujo de leche en el colector. Al no tener flujo de leche en el colector, ese nivel de vacío se eleva y tenemos las pezoneras colocadas inútilmente, generando sobreordeño y todo lo que nos lleva la problemática que nos trae el sobreordeño. Entonces, a los 2 minutos, para redondear las cifras, se ordeñó y después de los 4 se retiraron las pezoneras, o sea que tuvo 2 minutos de sobreordeño. Esta vaca tuvo las pezoneras colocadas 4 minutos, pero de ordeño efectivo fueron 2 minutos
si queremos ponerle 2 minutos 15, 2 minutos 30, todo lo que sobró, que son alrededor de 2 minutos, es sobre ordeño. Entonces, el tiempo ideal de ordeño de la vaca no existe. El tiempo ideal es aquel que, según el flujo de leche, tengamos el equipo de ordeño preparado para recoger ese flujo de leche, para ordeñar ese flujo de leche y tener las pezoneras el menor tiempo posible colocadas en la vaca. Todo lo que exceda del ordeño ya pasa a ser sobre ordeño. Bien, una pregunta que yo dije que nos daba para, y esto va a ser motivo de una de las clases del curso de gestión de ordeño, es cómo calcular el dimensionamiento de una sala de ordeño. Y doy los parámetros a utilizar, los que frecuentemente utilizamos acá en Argentina y que utilizo en mi caso particular. Vacas ordeñadas por hora, vacas ordeñadas por hora por bajada, y lo puse en este color naranja porque es el que uso frecuentemente. Vacas ordeñadas por hora por operarios, litros ordeñados por hora. Entre estos cuatro siempre manejo el vacas ordeñadas por hora por bajada, porque con ese determino, según el tiempo de ordeño que se quiere tener en ese establecimiento, determino el dimensionamiento de la sala. Tenemos dos tipos de sala, que son las líneas medias, podría ser alta también, o pendular, hablando de sistemas con fosa, aquí no lo especifiqué, y las líneas medias o línea baja, que son los doble equipamientos, que puede ser también línea media, normalmente es línea baja, pero una línea media también puede ser doble equipamiento. En los simples equipamientos vamos a depender, aquí pongo debajo que hay múltiples factores para analizar, pero para dar un elemento, y no con esto daría múltiples preguntas y múltiples respuestas, y como dije, lleva bastante tiempo hacer un análisis completo hasta llegar a el dimensionamiento que buscamos. Pero digo que se pueden ordeñar 8 a 10 vacas por hora por bajada, dependiendo principalmente de la producción individual de las vacas y también de las rutinas de ordeño empleadas. Si voy a trabajar con vacas que me permiten ordeñar 8 vacas bajadas hora, si tomo un equipo de 10 bajadas, significa que voy a ordeñar 80 a 100 vacas por hora. Yo resalto el 8 y las 80. Si vamos a un doble equipamiento, vamos a obtener entre 4 y 5 vacas ordeñadas por hora por bajada. Les digo, en los pocos dobles equipamientos que he trabajado en muy pocos dobles equipamientos, pero en uno solo logré acercarme a los 5. Con mucha suerte se llega a los 4 y a veces menos, pero pensemos que se ordeñen 4 vacas por bajada por hora. Si tomo 20 bajadas, me voy a 80 vacas horas. Esto ya dejo algo para cuando tengamos la clase en el gestión de ordeño. La famosa discusión, si doble o simple equipamiento. Yo ya se los digo, trabajo mucho, en mis asesorías trabajo con simple equipamiento. Después viene la discusión si línea media o línea baja, pero ya es otro tema para discutir. Si vamos a lo que es rendimiento de sala, siempre las líneas medias o las líneas altas van a tener mejores rendimientos que las salas de doble equipamiento. O sea que son simple equipamiento versus doble, el rendimiento mejor lo vamos a obtener en el simple equipamiento. Y yendo a la segunda parte, donde vamos a seguir con los problemas frecuentes, soluciones prácticas y efectivas, una pregunta que me suelen hacer los productores: ¿cuándo se debe hacer un chequeo dinámico? Bien, normalmente un chequeo dinámico se va a hacer ante una problemática evidente, como ser elevados niveles de casos de mastitis, elevado recuento de células somáticas, que muchas veces estos dos problemas están relacionados, o porque me dicen mal estado de pezones, anillos, congestión, hiperkeratosis, lentos, desparejos, incompletos, caídas de pezonera. Digo, esto que yo les escribo acá es lo que comúnmente cuando me piden un trabajo nuevo es porque me dicen:
necesitaría su visita, que me chequee la ordeñadora por esto, y me dicen, tengo mucha mastitis, tengo somáticas elevadas, los pezones tienen mucho anillo, congestión, el veterinario dice que hay mucha hiperkeratosis, o dicen el tambero, el ordeñador, me dice tengo los ordeños lentos, se ordeñan mal las vacas, despareja, incompleta. Ahí es la causa principal por la cual se están haciendo chequeos dinámicos. Bien, otra situación de un chequeo dinámico. Para analizar la rutina de ordeño empleada y complementada con el funcionamiento del equipo. Uno, cuando hace un chequeo dinámico, también mira la rutina de ordeño, ve la colocación y retiro de pezoneras, si hay sobreordeño, sobreordeño ya lo vimos antes. Antes cambiaba el color de la pezonera, pero la situación era lo mismo. Cambiamos el colector, pero la situación es lo mismo. Esto, cuando se hace un chequeo dinámico, soy bastante observador, entonces estoy observando cómo están los cuartos, muy ordeñados, el colector vacío por un buen lapso de tiempo, y después tengo el equipo de chequeo que me brinda la información de lo que está pasando de manera con números y graficado. También uno observa cómo se colocan y retiran las pezoneras, si hay sobreordeño, ya lo hablamos, si hay escurrido, por qué razón se tiene que ayudar para terminarse de escurrirse, o ayudar para terminar el ordeño mecánico con colaboración manual, digamos. Y también se puede hacer como rutina de trabajo, siendo recomendable para aquellos que les interese hacer un chequeo por año, normalmente complementado con el chequeo estático, y donde en estas situaciones se mira mucho el posicionamiento del grupo de ordeño, que esté todo correcto, y también en estas situaciones, cuando se lo hace como rutina, se termina analizando también la rutina de ordeño. Posicionamiento, rutina de ordeño, qué es lo que pasa dentro de la fosa, dentro de la sala de ordeño. Bien, hay situaciones, y acá en el país se vivió, donde se decía que el chequeo dinámico reemplaza el chequeo estático. Y siempre dije esto, no se debe hablar de reemplazo, sino de complementación. Recién ya lo estaba diciendo en la diapositiva anterior, y digo que si hacemos un dinámico solamente y encontramos problemas, deberemos retroceder para hacer mediciones estáticas para determinar los ajustes a hacer en el equipo. Y acá se los ejemplifico. Ustedes ven un gráfico donde hay color verde y azul, son dos vacas a la vez que se están midiendo, y vemos caídas de vacío en la gráfica, que son caídas y recupera. Caída y recupera, después, bueno, acá vemos algo de sobreordeño o de final de ordeño, y eso me estaría indicando que seguramente por haber caídas de vacío podemos tener problemas de reserva efectiva, que si seguramente era un equipo que lo había medido antes, ya la reserva efectiva era insuficiente, porque me lo muestra la medición de reserva efectiva, me lo muestra la revisación de características de caída, o puede aparecerme que tenga los pezones morados, congestionados, y no sabemos a qué atribuírselo. Cuando medimos, post chequeo dinámico, determinamos que teníamos problemas en todos los pulsadores. Entonces digo lo siguiente: primero trato de hacer el chequeo estático y luego complementamos con el dinámico. Si el chequeo estático me da muy mal, o sea, con una alta problemática, suelo recomendar no hacer el dinámico. Primero solucionemos los problemas del equipo de ordeño y luego hagamos el nuevo chequeo estático, chequeo dinámico. Ahí sí vamos a ver toda la combinación de problemas que podemos tener. Alguna problemática que haya quedado en el equipo, más los problemas de rutina, más los problemas de sobreordeño. Pero si hacemos con un equipo que está funcionando mal, vamos a tener valores tergiversados y nunca vamos a tener claro cuál es el problema real, si es la rutina o si es el equipo de ordeño, por ejemplo. Bien, siguiendo con el chequeo dinámico. ¿Cuándo lo puede reemplazar al estático? En instalaciones de muchas horas de uso por día, donde queda poco tiempo para hacer mediciones, donde debemos priorizar mediciones dinámicas en el momento del ordeño, pero a la vez complementadas con algunas mediciones estáticas en el momento del ordeño. Acá les muestro dos salas grandes, una de ellas rotativa. En este caso hice el dinámico y en una ventana de tiempo muy corta logré hacer mediciones básicas, como hacer
pulsado, característica de caída, nivel de vacío, algunas cuestiones, digamos, no completas de un ISO. Pero si no tenía esa ventana de tiempo, tenía que rebuscármelas de medir el pulsado mínimamente mientras se efectuaba el ordeño. No es fácil, no es simple, pero en países donde tienen grandes salas terminan cayendo mucho en este tipo de mediciones complementadas, hacer estáticas dentro de las mediciones dinámicas. Aquí en mi país todavía podemos trabajar tranquilamente en la mayoría de las instalaciones con chequeo estático complementado con el dinámico. Podemos diferenciarlos bien a los dos. Bien, una pregunta bastante frecuente y que a veces tiene confusiones, por eso quiero trabajar aclarando esto. Existen muchos desprendimientos y o caídas de pezonera. ¿Cuál puede ser la causa de ese problema? La gente que ordeña plantea, no, se me desprende, se me caen. Entonces uno empieza a preguntar cuál es la situación. ¿Son deslizamientos donde una pezonera desliza pero no se caen todas? ¿Es caída del grupo de ordeño completo? Ya es otra situación. ¿Hay caída de todos los grupos de ordeño? Es otra situación y más compleja. Por eso debemos empezar por: se desprende una pezonera por unidad, es un deslizamiento de pezonera, que puede estar dada por un deficiente posicionamiento o balance del grupo de ordeño o por un problema anatómico, malformación de útero. Acá tenemos dos casos donde se ven pezoneras, inclusive son de distinto color para que nadie piense que los desprendimientos, deslizamientos van a estar dados más con un material o con otro. Esto es independiente de los materiales y muy dependiente del posicionamiento o de algún problema anatómico o de alguna situación especial de pezonera. Pero cuando la vaca se ordeñó despareja, un cuarto o dos, pero a veces generalmente es un cuarto, se termina de ordeñar antes, el pezón se torna flácido y ahí al hacer peso el grupo de ordeño, al hacer fuerza, tiende a desprenderse y por allí entra aire y ese aire genera el deslizamiento de la pezonera. Generalmente el ordeñador llega a tiempo, la acomoda, la pezonera no se cae. Si no se llega a tiempo, puede darse la caída de pezonera. No es muy frecuente cuando los equipos funcionan bien. Si ya hay otro tipo de problemas, vamos a derivar en la otra problemática que era caída del grupo o caída de todas las pezoneras. Plantean que se cae el grupo completo, caída de pezonera. Bueno, puede ser por lo que decíamos recién, deficiente posicionamiento o balance del grupo de ordeño, malformación de ubre, es lo que ya hablamos, entró aire entre pezonera y pezonera, deslizó, ¡plap!, se cayó el grupo de ordeño. Luego tenemos cuestiones de mal estado de pezoneras con bocas deformadas, que nos puede llevar a dos situaciones: a trepado, porque la boca está muy grande, trepa, devora el pezón y se agarra en la base del pezón, o a deslizamiento, que ahí deslizan, ya en ese caso pueden deslizar más de una y con un mayor deslizamiento vamos a tener seguramente una caída. Puede ser por inundación de colector por falta de capacidad. Realmente ver un colector inundado por falta de capacidad es bastante atípico, pero puede darse en algunos lugares donde todavía haya quedado atrasado el recambio de los equipos de ordeño y haya quedado un colector obsoleto en cuanto a capacidad y con vacas de alta producción y de alto flujo de leche sin unir y terminen generando una caída. Y otra situación que puede ser común, que no debería ser, es que el colector tenga el chiclero o el aireador tapado, al no ingresar aire no se evacúa rápidamente la leche, se inunda el colector, se cae el vacío y pueden darse caída de pezonera. Ahí estaríamos con las situaciones puntuales de caída de pezonera. Mientras se caiga en un grupo y no en una unidad, se caiga un grupo de ordeño de una unidad y no se nos caigan las otras, la problemática es relativa y debemos analizarla por qué ocurre en esa bajada o en distintas bajadas, pero individualmente. El problema mayor, y que ya sería hasta traumático, de esa manera lo estoy definiendo, es cuando se caen todas.
A mí no encuentro frecuentemente, y por eso no tengo la fotografía, donde se hayan caído todas las unidades de ordeño. Años pasados solía ocurrir esto y era por una evidente falta de reserva real o efectiva. O sea, el equipo no tenía reserva, ingresaba un poco de aire en una unidad, se caía esa unidad y automáticamente se caían todas las otras. Eso puede deberse a bajo rendimiento de bombas de vacío, a deficiente funcionamiento del regulador de vacío, porque podemos tener una bomba excelente, pero el regulador de vacío trabaja muy mal y cuando ingresa aire no cierra, entonces el vacío se cae y se caen todas las pezoneras, o tener elevadas pérdidas o consumos de vacío que hacen que la buena bomba y el regulador de vacío no puedan soportar esas entradas de aire, esas pérdidas, y al haber una entrada adicional por pezoneras o por pezonera, se nos caiga una pezonera, un grupo, y se nos terminan cayendo todos. Bien, esta es una de las que más me gusta responderla y después me gusta que me la discutan, porque es donde sacan por ahí lo mejor de mí defendiendo esta posición. Ordeñar con mayores niveles de vacío me dará mayor velocidad de ordeño. Entonces cuando uno empieza a chequear o está trabajando, o está comentando, está recomendando, dice, no, súbanme el nivel de vacío porque me lo dijo tal y tal otro, porque vamos a ordeñar más rápido. Yo les digo que en principio parece ser así, ya que aumenta el flujo, la velocidad del flujo de leche. Entonces vamos a ver que parece que la ordeñadora vuela por la velocidad que tiene por elevado nivel de vacío. Pero también aumentaremos la cantidad de leche residual, porque al haber más vacío, la ordeñadora va a tender a trepar más, las pezoneras van a trepar más, se van a ir hacia arriba, van a cerrar la parte superior del pezón y no va a haber flujo, la leche no va a fluir. Entonces vamos a tener mayor trepado de pezoneras, nos va a llevar a mayor pérdida de tiempo si queremos terminar de ordeñar esa vaca, porque vamos a estar haciendo escurrido, empezar a manosear la vaca, vamos a empezar a perder tiempo. Y lo que sí digo, que a mayor nivel de vacío, mayor nivel de agresión al pezón. Acá puse pezones bastante castigados, hiperkeratosis muy manifiesta, muy congestionados, anillo, muy congestionado anillo. No voy a ser tremendista de que si tenemos un vacío elevado vamos a tener siempre este estado de pezones, pero son los riesgos. Entonces, para evitar riesgos debemos tomar otro tipo de medida para ordeñar rápido y suave y bien ordeñado. Y siempre me pregunto esto, ¿tiene sentido querer ordeñar rápido si tenemos estas situaciones? ¿Y cuáles son estas situaciones? Ustedes ven vacas de este lado, la mayoría de las pezoneras o todas descolgadas. Y de este lado, las vacas terminaron de ingresar, inclusive 1 o 2 operarios están todavía fuera de la fosa porque están terminando de ingresar vacas. Esta señora está comenzando con la preparación de ubres y ya tenemos todas las pezoneras retiradas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para qué quería ordeñar tan rápido si la ordeñadora le ganó por lejos a todo el movimiento de salida, ingreso de vacas, preparación de ubres? Si no se hubiesen desprendido, aquí estaríamos haciendo sobreordeño. Con buen criterio se desprendieron, no hay sobreordeño, pero tampoco tenía sentido acelerar la ordeñadora creyendo que necesitamos ordeñar rápido, porque en realidad estábamos ordeñando rápido y no sacando las pezoneras a tiempo. Y acá tenemos otra situación de un doble equipamiento, donde mientras los operarios están preparando un costado, las pezoneras del otro costado, la mayoría ya están retiradas. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar de ordeñar rápido con sistemas que hasta nos pueden agredir con los pezones si ya la ordeñadora nos está ganando y las vacas están esperando? Entonces, lo que debemos hacer es, si buscamos velocidad de ordeño, deberemos hacerlo de la siguiente manera. Aumentando la fase B de ordeño neto, todo lo posible, o sea que la pezonera esté el mayor tiempo posible abierta, de manera que se abra la esfínter y fluya leche, manteniendo la fase D, que es el masaje neto, en 200 milisegundos, o sea que tengamos suficiente tiempo de cierre de pezonera, que no haya vacío y se permita la recirculación de la sangre para que no tengamos congestión, que no estemos castigando y dañando el pezón. Entonces, con estas regulaciones, bajando los niveles de vacío,
podremos ordeñar bajando los niveles de vacío, manteniendo o aumentando la velocidad de ordeño a través de un mayor porcentaje de ordeño neto y con un bajo índice de agregación hacia los pezones. En resumen, debemos buscar ordeños rápidos, suaves, completos y seguros. No es fácil conciliar todo esto, pero se puede ordeñar rápido dándole fase B, o sea que tengamos la pezonera abierta mucho tiempo. Suaves, con bajos niveles de vacío. Completos, si ordeñamos bien posicionadas, las vacas se van bien posicionado el grupo de ordeño, las vacas se van a ordeñar perfectamente bien. Y seguros, porque al no tener elevados niveles de vacío y si retiramos las pezoneras a tiempo, no vamos a tener maltrato o castigo de los pezones. Bien, acá se los resumo un poquito esto. Pulsado, lo que les decía recién. 50-53% en la fase de ordeño neto, la fase B, 200 milisegundos, en este caso 203, 206 milisegundos, la fase T o de masaje neto, con bajos niveles de vacío, entre comillas bajos. Voy a tener, acá estoy poniendo 35 kPa, la opinión mía es 35-36 kPa en colector en flujo máximo, vamos a lograr un estado de pezones como este. Va a haber vacas más sensibles, con pezones cortos, un poco más sensibles, que a lo mejor encontremos algo de congestión. Pero cuando encontremos un alto porcentaje de pezones en estas condiciones, es porque, y ubres en este estado, es porque estamos ordeñando bien desde todos los puntos de vista. Bien, cuando esto es más una pregunta de los médicos veterinarios, muchos pezones con hiperkeratosis. El primer punto a revisar será el tiempo de sobreordeño. Elevados sobreordeños harán que el pezón esté expuesto por un tiempo prolongado a elevados niveles de vacío. En una de las primeras diapositivas donde respondí preguntas de la clase pasada, mostré lo inverso, o sea, cuando se decía la vaca tiene un tiempo de ordeño y se terminó ese tiempo de ordeño y ya entramos en sobreordeño. Bueno, acá estamos viendo lo mismo, pero lo que intento es directamente mostrar el sobreordeño. Flujo de leche máximo, acá hay unas caídas de vacío, pero no es lo que estamos viendo. El vacío va a variar según el flujo de leche de cada vaca. La vaca verde se terminó de ordeñar más rápido. Si lo miramos bien, acá estamos en los 250 segundos aproximadamente y retiran las pezoneras después de 600 segundos. O sea que estuvo 300 y pico segundos, 350, que son prácticamente 6 minutos, con sobreordeño. La vaca azul se retiró a los se terminó de ordeñar a los 300 segundos más o menos y se retira a 560 aproximadamente. O sea, estamos con un alto tiempo de sobreordeño y esto es el principal factor por el cual vamos a tener hiperkeratosis. Y créanme, que la principal problemática que encuentro cuando hago chequeo dinámico, una de ellas es sobreordeño. Si a eso lo combinamos con elevados niveles de vacío, vamos a tener mayores problemas de hiperkeratosis. Acá les pongo abajo que la combinación de más riesgo es elevado nivel de vacío en colector y sobreordeño. Combinamos, vamos a tener la mayor problemática de hiperkeratosis. Y digo que recordemos que en el final de ordeño o sobreordeño, ante la escasa o nula existencia de flujo de leche, el nivel de vacío aumenta a los niveles de tubería de leche. Es más riesgoso en una línea alta porque el nivel de vacío en la línea de leche es más alto, intermedio en la línea media y más bajo en la línea baja, siempre y cuando los equipos estén bien regulados, porque si el equipo está mal regulado, esto de que la línea baja es menos problemática, si tiene un nivel de vacío elevado, como suele ocurrir muchas veces, la problemática va a ser lo mismo que en la media o la alta. Pero dependemos fundamentalmente de retirar las pezoneras a tiempo. Y si tenemos elevados niveles de vacío, vamos a complicar todo eso. Equipos regulados con elevados niveles de vacío, el uso diario, en algunos casos hasta 3 veces por día, con elevados niveles de vacío aumentamos el nivel de hiperkeratosis. Y después vuelvo a repetirles, si combino los dos elementos, el nivel de hiperkeratosis es mayor. Nosotros sabemos que ordeñando, la capa de queratina que tenemos en el interior del pezón la vamos a remover
sin caer en destrucción de la misma. Esa remoción es normal, esa queratina va en buena medida a atrapar o evitar que las bacterias suben, trepen y comiencen su trabajo, pero si caemos en esta situación donde destruimos la capa de queratina, la llevamos hacia afuera, las bacterias ingresan, no son frenadas en plenitud, suben, comienza su trabajo. Y el pezón tiene el famoso cordoncito o anillo acá afuera, rugoso, donde se acumula más suciedad, se acumulan bacterias, se hace difícil limpiarlo. No tiene un cierre efectivo, demora mucho más tiempo en cerrarse, vamos a tener un más fácil acceso de bacterias, o las bacterias las tenemos acá y no las eliminamos por esa rugosidad, y van a entrar tranquilamente y van a comenzar su trabajo. Por eso es clave evitar la hiperkeratosis. Y para evitar la hiperkeratosis, evitemos el sobreordeño y trabajemos con los menores niveles de vacío posibles. Retiradores de pezoneras. Un cuestionamiento es: las vacas se van con leche, los retiradores retiran antes de tiempo. Yo ante ese planteo, lo primero, antes que revisar el retirador, pregunto o trato de ver si existe un parejo ordeño de los 4 cuartos. Si los 4 cuartos se ordeñan bien, este problema no va a existir. En ese caso, si ordeño es desparejo, queda un cuarto con leche, el retirador mide bajo flujo y retira. Esto es muy simple. Acá tenemos ordeñados los cuartos desparejos, este se va a terminar más rápidamente, los delanteros también. El trasero izquierdo queda con leche. A lo mejor el flujo de leche es menor que el punto de corte que tiene regulado el retirador, retira, la vaca se va con leche. Cuando el ordeño era sin retirador, seguramente el ordeñador, con sus conocimientos, le buscaba la vuelta, ayudaba de alguna forma y hacía que ese cuarto se ordene. Como el retirador lee pero no ve, censa, mide, no ve, ¿qué ocurre? Retira. Y dicen, la vaca se va con leche porque el retirador no funciona bien. No, el problema es que el equipo está mal posicionado, mal acomodado, mal balanceado el grupo de ordeño y no podemos echarle la culpa al retirador o extractor de pezonera. Y digo que acá en Argentina y tal vez en otras partes, retiradores o extractores automáticos de pezonera han fracasado en su función a causa de problemas no detectados en el equipo de ordeño. Ejemplo, el deficiente posicionamiento. Por lo tanto, antes de colocar retiradores de pezonera en un equipo de ordeño, trato de analizar concienzudamente cómo es el posicionamiento. Porque si hay mal posicionamiento o mal funcionamiento del equipo de ordeño, no puedo culpar al retirador de que esté funcionando mal. Ahora, si está todo bien y las vacas se van con leche, porque puede ser que el punto de corte esté muy alto y retire con leche en la ubre. Ante esa duda es recomendable medir la leche remanente en la ubre, ordeñando a mano y usando una jarra medidora. Si el volumen es alto, se debe proceder a buscar el problema y hacer las regulaciones. Hoy por hoy, los sistemas que censan, que leen, que miden, son muy sensibles y son de muy fácil regulación. Por lo tanto, si tengo el equipo con buen funcionamiento, buen posicionamiento del grupo de ordeño, debo tener un buen retiro de los retiradores de pezonera. Lo que debo regular es donde fijo el punto de corte, cuidándome de que no sea muy bajo y tengamos sobreordeño, o sea muy alto y termine yéndose la vaca con leche, que después ya sería motivo de otra discusión o análisis cuál es el punto que vamos a elegir, que va a depender de las producciones individuales de cada vaca, va a depender si son 2 o 3 ordeños, pero ya sería, digamos, motivo de otra conversación y charla. Y aclaro esto, si el ordeño cuarto es parejo, difícilmente las vacas se vayan con leche, partiendo siempre de equipos de ordeño bien regulados, nivel de vacío pulsado y óptima regulación de retiradores de pezonera. Bien, esto ya lo venía diciendo, pero como una, no sé si buena o mala costumbre mía, generalmente me voy anticipando a la diapositiva que viene. Pero esto es clarísimo. Si tengo esta situación bien posicionado,
las vacas se van a ordeñar de bien partiendo de un equipo que ordeñe bien. Si a la vez regulo como corresponde el punto de corte del retirador, no vamos a tener problema de que las vacas se van con leche. Digamos que eso termina siendo puro cuento. Seguimos con los retiradores. Esta situación, quién va a la fosa, quién va a la sala de ordeño con retiradores, la debe haber visto más de una vez. Rápidamente alguien va a decir es la soga mal regulada. El ordeñador o el técnico con bajos conocimientos, la soga mal regulada. Craso error. Normalmente es la programación del retirador entre el punto de retiro y luego la apertura. Cuando hacen esto, la apertura para hacer el barrido de leche. ¿Qué es el barrido de leche? Cuando se retira las pezoneras queda una leche remanente dentro del colector y en el tubo largo de leche. Para evitar que esa leche caiga, ensucie, salpique, hace una nueva apertura y en esa nueva apertura la leche es succionada hacia adentro del equipo. Pero si el tiempo es corto entre retiro y barrido de leche, queda con vacío y la pezonera queda prendida, la vaca se incomoda, patea, le duele. Y acá, esto es para ojo de conocedores, pero intento explicárselo. Si ustedes siguen esta gráfica, van a ver que baja y no llega hasta cero, que es la línea inferior. Ahí sería en cero, es el nivel de vacío, cero, corta el vacío. Retiró la pezonera y vuelve a abrir, y ahí es cuando hace el barrido. Aquí el tiempo era muy corto, no alcanza a llegar a cero, ya volvió a abrir y ahí quedaron las pezoneras enganchadas en los pezones. La vaca seguro que zapateó, pateó, se incomodó, está molesto y no sabemos a qué echarle la culpa. Es cómo está regulado el tiempo de retardo que se le llama entre retiro y barrido. Y acá, para cerrar la charla de la primera parte y la segunda parte, digo que si optimizamos chequeos y mantenimientos, lograremos ordeños suaves, rápidos, completos y seguros. Ya dije esto, armonizar esto parece que no es fácil, pero para mí es bastante sencillo. Vamos a tener bajos niveles de mastitis, bajos recuentos de células somáticas. Recuerden que para lograr esto no tenemos que ampararnos solamente en el equipo de ordeño, sino que tenemos también que tener presente las condiciones ambientales del establecimiento en general, la rutina de ordeño y parte del tipo y la genética de las vacas. Pero desde el punto de vista de equipo de ordeño, si al equipo lo regulamos y lo mantenemos y lo tenemos de esta manera para lograr ordeños suaves, rápidos, completos y seguros, desde este punto de vista vamos a bajar los niveles de mastitis y los recuentos de células somáticas, vacas y productores contentos, y no debemos olvidarnos de estimular y provocar una rápida bajada de leche. Si la vaca está bien estimulada y baja rápidamente la leche, tenemos buena parte de la calidad del ordeño asegurado por la gran colaboración que nos da la vaca. No olvidarnos de posicionar o balancear correctamente el grupo de ordeño para que se ordeñen parejo los 4 cuartos. Regular el nivel de vacío tratando de no agredir a los pezones y evitar el sobreordeño retirando a tiempo las pezoneras. Con esto todo lo que es calidad de ordeño está asegurada. Todo lo demás ya son cuestiones colaterales, más o menos importantes, pero desde el punto de vista de equipo de ordeño, si logramos esto, vamos a estar bastante tranquilos en cuanto a la calidad del ordeño. Simplemente me voy a tomar un mate. Gracias por la atención y quedo pendiente de las preguntas. Me preguntan si la diferencia en flujo de leche, 3 litros o 5 litros, puede también depender de la capacidad de volumen del colector. No, yo entiendo, quien me pregunta conoce bastante del tema ubres, pero entiendo que la velocidad de flujo es propio de la vaca. Luego debo tener una ordeñadora en condiciones de recibir y transportar esa velocidad de flujo que tengo. Cualquier colector que hay en mercado está en condiciones de soportar 5 litros de leche por minuto. Pero a más producción, o sea, cuando tenemos vacas
de producciones más altas, debemos asegurarnos capacidad, y digo algo más que la capacidad del colector en sí, la capacidad de evacuación del mismo. Porque vamos a pensar que si tenemos un colector de gran capacidad, pero luego tiene el tubo, el pico que se conecta con el tubo largo de leche con diámetro reducido, lo de la capacidad se relativiza. Y hay otros que a lo mejor tienen un diseño que no se facilita tan bien la evacuación, pero cualquier colector de mercado, y para tirar un número, los colectores de mercado están casi todos en una capacidad mínima de 250 centímetros cúbicos. Y los 250 centímetros cúbicos tienen capacidad para ordeñar vacas de alto flujo, de alta producción y alto flujo de leche por minuto. O sea que el colector no nos va a limitar el flujo. En todo caso, un colector que es pequeño, que lo dije en algún pasaje, un colector que es pequeño y si tengo un alto flujo de leche se va a inundar y vamos a tener algún riesgo de caída de pezonera. Después el tamaño y la capacidad de evacuación de los colectores y en función al flujo de leche de la vaca nos puede alargar las fluctuaciones regulares de vacío, pero no me preocupa la amplitud de las fluctuaciones regulares. Sí, me preocuparía cuando tengo fluctuaciones irregulares, pero ya para no irme del tema, creo que la pregunta que me hace Pamela la doy vuelta, o sea que no dependemos, la velocidad de flujo depende de la vaca, el colector tiene que tener capacidad para recibir ese menor o mayor flujo en este caso, a más flujo, más tamaño, más capacidad, pero más que más capacidad, mejor capacidad de evacuación y que tenga la ventilación o la aireación que corresponde, eso es clave. Que después ya entramos en otros terrenos, que ya están viniendo pezoneras ventiladas, pero eso ya no nos vamos a meter en eso porque ya nos vamos muy lejos del tema. Según su experiencia, ¿qué tanto podría disminuir los problemas en la sala de ordeño con vacas que tienen ubres bien balanceadas, buena ubicación y tamaño de pezones? No, o sea, eso es lo ideal. Si nosotros tenemos buenas ubres, buen tamaño de pezón, buen posicionamiento de grupo, y hablando de pezón, la pezonera adecuada o adaptada a ese buen tamaño de pezón, son los ordeños ideales. Después tenemos que viene la parte de la regulación del equipo, o sea, cuidarse con los niveles de vacío, buscar relaciones de pulsado, que son las que recomiendo con fase B amplia, cuidarnos con no caernos en pasajes muy bajos, pero es lo ideal. Y si alguno participó de la charla que hicimos a fines de abril, en algún momento, porque en esa hablé mucho de posicionamiento, digo que las vacas, las vaquillonas, las vaquillas, las novillas, cuando entran en su primer parto a la sala de ordeño, todas tienen, la mayoría tienen buenas a muy buenas ubres. Luego, con el paso del tiempo, nosotros ordeñándolas mal, nos ocupamos de deformar esas ubres. Por lo tanto, si arrancamos con buena conformación de ubres, buenos pezones, buen posicionamiento, y bueno, si regulamos bien el equipo, el éxito está asegurado. Y no hacemos sobreordeño, obviamente. Sí. ¿La hiperkeratosis se puede convertir en mastitis? Y esta pregunta es más para un veterinario, pero yo creo, estoy seguro, que un alto nivel de hiperkeratosis nos va a conducir a mastitis, porque el lugar donde ingresan las bacterias es por el esfínter del pezón. Si el esfínter está dañado, aparte de que no se va a cerrar, prácticamente no se va a cerrar o se va a cerrar más lentamente, una zona que queda rugosa, una zona que está sucia, una zona donde se acumula mayor cantidad de bacterias, y al estar rugosa, sucia, se hace muy difícil limpiarla, desinfectarla, las bacterias quedan ahí alojadas y rápidamente cuando lo abrimos al esfínter en el momento del ordeño, y después queda abierto post-ordeño, por más que desinfectemos, las pezoneras están ahí, en puerta o en el canal del pezón, las bacterias están en puerta o en el canal del pezón y terminan metiéndose y generándose los problemas sanitarios que conocemos.
Acá hay una pregunta de Guillermo. Dice, un ordeñador, ¿cuántas máquinas de ordeño, cuántas unidades, me imagino que se refiere, cuántas unidades de ordeño puede manejar si está dedicado a solo el ordeño? Bien, habría que diferenciar todo esto de cuántas unidades de ordeño puede manejar un ordeñador. Va a depender, es más o menos como cuando hablamos de la parte de instalaciones, hay multifactores. Ayer creo que me llegó un video, porque hoy con esto del virtualismo es todo fácil, un video vía WhatsApp de Nueva Zelanda de un técnico argentino que está trabajando allá, donde plantean la rutina cero y prácticamente 2 personas están manejando un alto número de bajadas. Y si lo invertimos, donde buscamos una rutina muy prolija, donde haya muy buen lavado, secado, presellado, buen despunte, que sea todo muy prolijo, nos va a insumir que un operario va a manejar pocas unidades de ordeño. Entonces, me resulta difícil decir una cifra. Yo voy a dar un número, que lo estuve trabajando ayer por la tarde, pues yo a veces hablo con cosas que las vivo permanentemente. Dentro de una sala de ordeño nuestra, 12 puntos de ordeño, 12 vacas por lado, línea media, sin retiradores de pezonera. Eran 3 operarios, o sea que estarían manejando 4 unidades cada uno, que en realidad en un reacomodamiento de rutinas que le voy a hacer, van a pasar a que 2 manejan 6 unidades y 1 se dedique a retirar pezonera, que cumpliría la función de un retirador de pezonera. Y con eso los llevo a otra parte de la respuesta. Si en las instalaciones tengo retiradores de pezonera, empiezo a minimizar la cantidad de gente. Luego, algo que he visto es muchos lugares que tienen salas dobles y se ocupan solo de un costado y no tienen retiradores de pezonera. Si no organizan distinto las rutinas en las salas dobles, siempre vamos a tener sobreordeño si no hay retiradores de pezonera. Entonces, a medida que aumentamos el número de bajadas y aumentamos las tareas de preparación de ubre especialmente y sin retiradores de pezonera, subimos el número de operarios manejando unidades de ordeño. Podría decir que un operario sin retiradores de pezonera puede manejar 4 y con mucha suerte 6 unidades de ordeño. Ahora, si vamos a rutina cero y tenemos retiradores de pezonera, seguramente ese mismo operario va a manejar muchas más unidades de ordeño. Me resulta un tanto difícil explicarlo y más por esta vía y con estos tiempos, pero se van concatenando una serie de distintas situaciones y de cuestiones que hacen que no sea fácil ponerle un número exacto. ¿Qué periodo de resiliencia es necesario para que la vaca se recupere del estrés del ordeño mecánico? No, el ordeño mecánico a la vaca no le genera estrés. Si le genera estrés, pues estamos con un problema serio. La vaca entra a la sala bien tratada, bien manejada, está tranquila, está cómoda. Algunos lugares con alimentos, sin alimentos, pero está tranquila, cómoda. Le hago una buena preparación de ubre, la que se elija, pero siempre le hago lo mismo. Le coloco las pezoneras como corresponde, que no sea grosera la colocación. No hay sobreordeño, hay un buen retiro de pezonera, el equipo está bien regulado, la vaca se va a ir tranquila de la sala de ordeño. Creo que lo que más nerviosa la pone, estando todo bien, es cuando en esa misma mangada o tanda de vacas quedan 1 o 2 vacas más lentas, trazan todo trazan el ordeño y la salida de las vacas, que hacen que algunas se vayan inquietando y terminen incomodándose, terminen orinando, terminen bosteando o defecando según el término que se use en cada parte, pero eso no es porque la vaca esté estresada, sino que se empieza, como nos pone a que somos impacientes. O sea, a ver, yo me estoy impacientando porque no me salen las preguntas, la vaca se impacienta porque a ella no la sueltan, porque tiene que esperar a otra que está ordeñándose, pero si todo va bien ordenado y armado,
la vaca se va a ir tranquila. Ahora, si yo tengo una ordeñadora que tiene excesivo vacío, que tiene mal pulsado, que ordeña desparejo, un ordeñador que las maltrata, que le coloca mal las pezoneras, que se las retira mal, que hay sobreordeño, a esa vaca más que estrés la estamos destruyendo. ¿Cuánto le va para recuperarse? No lo sé. Sé que rápidamente va a tener problemas sanitarios. ¿Qué punto de corte retirador utilizarías para 2 o 3 ordeños? Depende de las producciones. Primero, hablemos de 2 ordeños. Depende de las producciones individuales. Se usaba mucho 250, 300 gramos. Para mí, con vacas de 20 litros promedio para arriba, ese punto de corte es muy bajo. Debemos ir a 350 hacia arriba y me animo tranquilamente, si están todas las condiciones de ordeño bien puestas, irme a 400, 500 gramos. Después, a medida que subimos, puede surgir problemas con las vacas un poco duras o pesadas, con bajo flujo de leche, que cuando van hacia el final de ordeño todavía pueden tener una cantidad importante de leche, y por el bajo flujo el retirador retira y se vayan con lo que se dice mucha leche. Para mí eso es bastante relativo, lo de mucha leche. Pero volvamos, a vacas normales con 20 litros o más le pongo tranquilamente 350, 400 y hasta 500 gramos. Y por ahí aparecen algunos que a lo mejor lo lleva a 600. Y para 3 ordeños vamos a arrancar. Mi recomendación sería de 700 gramos hacia arriba. Hay muchos trabajos en algunas partes del mundo de 900 gramos, algunos hasta hicieron pruebas de más de 900 gramos. A mí me ha tocado trabajar en un tambo de acá Argentina, en más de uno, pero algunos que me acuerdo puntualmente que estaban en 900 gramos y parecía que todas las vacas se iban con leche, porque realmente la ubre no estaba exprimida. Pero no había problema sanitario, porque pasa que desagotamos la ubre cada 3 veces al día y se puede, esa leche que no se sacó en un ordeño, entre comillas, se saca en el otro, y la ubre tiene capacidad para que le ingrese la leche que está generando la vaca entre ordeño y ordeño. Por eso es ahí que se levanta el punto de corte y no se exige tan a fondo y no se castiga tanto el pezón con ordeños demasiado prolongados. ¿A qué se debe que teniendo 10 kilopascal de vacío se produce hiperkeratosis? Si ¿Cuántos kilopascal? 32. Kilopascal? 32. Ay, sí, me gustaría medirlos a los 32. Yo no, si tengo 32 kPa y tengo hiperkeratosis es porque tengo un ordeño sobreordeño desmedido. No me queda otra opinión. Con 32 kPa no me va a generar hiperkeratosis. Ahora, quisiera ver las mediciones, porque, a ver, cuando hago chequeo dinámico y trato de medir, estaba diciendo, ayer estuve haciendo un chequeo dinámico, medí 20 vacas y tomo el nivel de vacío de las 20 vacas en flujo máximo y promedio ese nivel de vacío. Y si me da 32 kPa es porque voy a tener vacas de 28, 29, 30 kPa y vacas de 35, 36 kPa. El promedio me va a dar 32. En el trabajo que hice ayer, aunque todavía no analicé los resultados, seguramente estaré en 36 kPa de promedio. Podré tener alguna vaca cercana a los 32, alguna vaca cercana a los 39, la media me va a dar 36 kPa. Si la media de un grupo de vacas medida en flujo máximo es 32 kPa y tiene hiperkeratosis, vean por el sobreordeño. Otra cosa me parece, si hubiera algún con bajo masaje neto, es más problema de congestión de pezón que de hiperkeratosis. Por eso vean, si realmente hay muchas, el promedio de las vacas está en 32 kPa, vean el sobreordeño, fundamentalmente el sobreordeño. ¿Qué consideraciones se deben tener si quiero pasar de 2 ordeños a 3 en lo que respecta a máquina de ordeño? Teóricamente ninguna, pero si queremos analizar o hilar finito,
Cuidar los niveles de vacío, que no estén altos, y si tengo un vacío que me parece alto, tratar de bajarlo para estar más tranquilos, porque recuerden que son 3 veces al día que se está colocando las pezoneras y, entre comillas, castigando, que no es el término, los pezones, y vigilar muy bien el punto de corte si hay retiradores de pezonera. Si paso 3 ordeños, es conveniente levantar el punto de corte para no ordeñar tan a fondo las vacas, porque vuelvo a lo mismo, son 3 veces al día que se está haciendo el mismo trabajo, y si castigo un poco por un principio de sobreordeño, le levanto el punto de corte y estoy también más tranquilo. Después el equipo siempre tiene que funcionar bien, ordeñemos 1 vez, 2 veces o 3 veces al día. ¿Tengo que regular el nivel de vacío según la altitud sobre el nivel del mar? No, el nivel de vacío va a ser siempre el mismo. Lo único que varía según la altitud es el rendimiento de la bomba de vacío. Yo a la altura, tengo muy poca experiencia en altura, pero algo hice en altura. El equipo de chequeo me va a decir X nivel de vacío. Yo quiero un equipo de línea media, ponerlo a 46 kPa, esté a la altura que esté y lo pongo a 46 kPa. Lo que va a variar es el rendimiento de la bomba de vacío. Más alto nos vamos, más bajo es el rendimiento de la bomba de vacío. Entonces, una bomba de vacío que pierde rendimiento por altura nos va a afectar la reserva efectiva y no el nivel de vacío. Así que gracias a todos, buenas tardes y nos estamos viendo pronto.